¿cuánto puedo ahorrar? ¿Cuánto sería en un año? ¿Cuánto habría ahorrado en 20 años? Y cuando yo miré la cifra, les digo que de verdad sentí mucho miedo. Yo dije, ¿quiere decir que entonces nunca voy a tener una casa? Y esa cosa me dio mucho miedo. Y se me instaló esa incomodidad en la mente y yo me levantaba a trabajar pensando qué voy a hacer. Y yo llegaba a la noche y yo miraba al cielo y decía, Dios, ¿qué puedo hacer? Nuestro invitado de hoy tomó una decisión hace 8 años, entrar en la industria de energía solar en Latinoamérica, cuando todavía no era una tendencia, y como una opción de emprendimiento. Y hoy eso es una realidad a través de 2050 Latam, un fondo de inversión en energía renovable y liderando también el Club de Embajadores Energéticos con más de 130 líderes formándose en el sector. Y estudiando, un día llegué y me salió una noticia de la energía solar en Europa, cómo está creciendo, cómo está generando empleos y cómo está ahorrando muchos millones para las empresas y ayudando al clima, al medio ambiente. En mi mente fue como, wow. Yo dije, eso no lo he visto en Colombia. Yo dije, me voy a dedicar a eso. O sea, simplemente me voy a dedicar a eso. Ha trabajado junto al Banco Interamericano de Desarrollo, ha sido citado en Bloomberg, Portafolio y ha sido conferencista para la Presidencia de la República. Pero más allá de sus logros, es su historia, su visión y sus hábitos los que nos muestran lo importante que son la mentalidad y la convicción de querer grandes resultados. Con nosotros hoy, Camilo Vargas. Cami, bienvenido al podcast del 5%. Gracias, un gustazo para mí estar por acá. Sí, qué bueno tenerte, qué bueno que sacaste el tiempo. Hoy estamos estrenando un formato. Cami está a la distancia, Cami Miami. Cami Hernández, Cami Vargas. ¿Cómo vas, Cami? Súper, mi amigo, muy bien. Qué chévere. Mira lo que hace la tecnología. Sí, oye, qué fortuna, ¿no? Poder estar aquí haciendo un podcast tan fluido contigo desde allá. Genial. Sí. Yo, bueno, Cami, la idea es que nos cuentes un poquito sobre tu historia, cómo empezaste, de pronto como quién eres. ¿Como quién soy? Sí, ¿Qué hago hoy? Bueno, para todos un gustazo. Camilo Vargas, me conocen como Energy Camilo, porque soy un apasionado de las energías renovables, del mundo empresarial, me encanta. Y me he encargado de construir hoy una compañía que se llama 2050, precisamente porque pues hay una meta que tienen las naciones, que es el Acuerdo de París, y es que al año 2050 hayamos logrado controlar el efecto del cambio climático y que eso no vaya a ser devastador para los seres vivos. Total. Entonces, por eso nuestra empresa se llama 2050 y lo que hacemos es llevar energía solar y a través de modelos de financiamiento creamos una fintech para poder poner energía solar en modelos cero inversión. Buenísimo. Entonces, pues consideramos que eso está revolucionando cómo se hacen las cosas, ¿no? Poder tener una economía mucho más verde. Entonces, en general, como empresario, hago eso. Me gusta mucho todo el tema de marketing. Me gusta la naturaleza. Bueno, todos estos temas de mentalidad y demás. Sí, de hecho, nosotros nos conocimos hace mucho tiempo en una empresa de energía renovable y desde ese momento, no sé si te acuerdas, pero hablamos brevemente del tema de lo importante de mentalidad. De hecho, lo acabamos de hablar ahorita antes de arrancar este podcast. Y lo decías tú, como que siempre has trabajado el tema de mentalidad, sí, como mentalidad empresarial y un poco el emprendimiento. Nosotros tenemos una audiencia de emprendedores, empresarios. ¿Qué tan importante ha sido para ti en tu journey, en tu camino, ese tema mentalidad? Mentalidad, bueno, yo te tengo, digamos, yo digo que cuando cambió para mí las cosas, cuando mi mentalidad cambió. O sea, ahí fue el inicio de las cosas, ¿sabes? Sin embargo, ya me anticiparía algo y hoy si a mí me preguntaran, por ejemplo, pues, digamos, yo mentoreo a algunas personas y en ese inicio y es como, hey, ¿qué quieres lograr? Quiero lograr X cosa, quiero aspectos financieros, aspectos profesionales. ¿Por dónde tengo que iniciar? Mi yo del pasado dice dicho mentalidad, mi yo de ahora dice espiritualidad, la verdad. Total. Chévere. Wow, poderoso. Cami, una pregunta. ¿Cómo termina? Bueno, ¿tú qué profesión? ¿Tienes una profesión relacionada a lo que haces hoy? Bueno, realmente O sea, yo, que me yo, gusta, so- me yo gusta soy... cómo llegaste a eso que estás haciendo hoy, porque muchas veces uno ni siquiera hace algo relacionado con lo que estudia. Entonces, mira, Sí. lo noto en no me has dado la respuesta, pero ya me imagino para dónde vamos. Listo. Bueno, la historia larga, la historia corta, ¿cómo lo quieren? No, historia. No, En la historia, yo creo que las personas van a conectar con tu historia. Entonces, cuenta la historia. Exactamente. Bueno, miren, yo llegué a las energías renovables primero porque considero que hubo un punto en donde toqué fondo, ¿saben?
Ujú. del estilo de vida que tenía. Ok. Yo hacía cosas que no me gustaban, hacía cosas que no no me hacían sentir orgulloso por mis hábitos y por lo tanto tenía trabajos del nivel de lo que yo creía Mm. que merecía y que podía hacer, ¿sabes? Mm. Trabajé en la rusa, para que si hay personas de otro país, eso es la construcción como obrero, Ujú. poniendo pisos como estos, ¿sabes? Ujú. Trabajé pintando casas, trabajé en carpintería y pues simplemente yo decía, pues no tengo más estudios, Ujú. no tengo más experiencia, pues ¿qué más me va a tocar a mí? Claro. Y por lo tanto, pues buscaba trabajos de eso, Sí, claro. de lo que estaba a mi nivel en mi creencia, ¿sabes? Ujú. Entonces un día hice una matemática y fue, bueno, yo no me voy a poner juicioso, Ujú. porque me gustaba la fiesta también. Ujú. Entonces me voy a poner juicioso. ¿Cuánto puedo ahorrar? Y me puse a hacer matemáticas. No tanto. ¿Cuánto sería en un año? Tanto. Mm. Listo. Pero eso es ahorrando al máximo, sin comprarme nada, sin darme lujo, sin nada. Simplemente pagando arriendo, comiendo y ya. Ujú. ¿Cuánto habría ahorrado en 20 años? Y cuando yo miré la cifra, les digo que de verdad sentí mucho miedo. Ok. Sentí mucho miedo porque yo dije, ¿quiere decir que entonces nunca voy a tener una casa? Mm. O sea que nunca voy a poder conocer esos lugares que yo veo en internet. Ujú. O sea que nunca voy a poder montarme en un coche como los que me gustan. Mm. Y esa cosa me dio mucho miedo. Y se me instaló esa incomodidad en la mente. Mm. Y yo me levantaba a trabajar pensando qué voy a hacer. Claro. Y yo llegaba a la noche y yo miraba al cielo y decía, Dios, ¿qué puedo hacer? Mm. Y no entendía por dónde ni nada. Y por fortuna me llegó un libro. Yo nunca había leído ni nada. Ujú. Y me llegó un libro por un grupo de WhatsApp que se llamaba como, porque ya varios días preguntándome qué hacer, se llamaba como 7 formas de, como 7 hábitos de los millonarios o algo así se Ujú. llamaba. Ujú. Y yo dije, pues, o sea, ahí hay algo, ¿no? O sea, Claro. está conectado con lo que me llevo preguntándome, porque aparte no tenía amigos Mm. emprendedores, no tenía familia millonaria, no tenía ninguna referencia de cómo, si les digo, yo no conocía la palabra emprendimiento en ese momento, la Mm. verdad. Claro. Hablando de contexto, les decía que estamos hablando del entorno, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. Y entonces, bueno, me leo ese libro y ese libro decía como, los millonarios entrenan. Al otro día empecé a entrenar. Mm. Yo era súper flaquito, sí, y al otro día empecé a entrenar. Wow. Los millonarios leen y yo, bueno, pues ahí estoy leyendo. Ujú. Los millonarios ven oportunidades. Entonces ponía el libro unos ejercicios de que tú vas por el camino y, no sé, ves una panadería Ujú. y piensas, ¿cómo la puedo hacer mejor? ¿Cómo podría hacer que venda más? ¿Cómo podría? Y entonces así con todo. Entonces se vuelve un hábito, tú vas por la calle y lo vas haciendo, ¿sabes? Sí. Y entonces, pues bueno, me consumí ese libro y como que me dio una pequeña esperanza de algo. Ujú. Y entonces otro libro. Mm. Llega Tony Robbins y me cambia la vida con Despertando el Gigante. Uy, sí. Sí, y entonces estaba yo ya allá en la obra, pero ya me sentía, digamos, con poder de cambiar mi realidad, ¿sabes? Porque cuenta Tony Robbins, voy en un helicóptero y voy mirando así en el edificio y resulta que veo el edificio en donde yo era el conserje, Mm. Claro. dice Tony Robbins. Mm. 8 años atrás yo era el todero de ese edificio y hoy voy en mi helicóptero. Y claro, entonces es una historia que le dice a uno como, hey, se puede, ¿sabes? Como no estás destinado a eso. Eso para mí significó una esperanza. Entonces empecé a leer como más libros de negocios y todo eso, de marketing. Ujú. Empecé como a consumir mucho libro. Tengo muchos libros, desde el otro día yo me decía, tengo muchos libros, pero en PDF, quizás de un niño pobre. Está bueno. Entonces, bueno, me consumí varios libros y ya empezó a ver qué temas de marketing, me leí La estrategia del océano azul, todo esto. Empezó a ver que, pues, primero debes tener un mercado y cuando ya identificas un mercado, lo que haces es diseñarle un producto apto para ellos. Encontré un punto en donde había una zona industrial que tenían los 3 turnos, mañana, tarde, noche, madrugada, ¿sabes? Ujú. Y entonces, ¿qué les puedo vender? Porque era pues a mi nivel, yo no había emprendido, Claro. no tenía clara. Y era lo que conocías en ese momento también, ¿no? Pues era lo que tenía cerca Lo donde que yo tenías vivía. cerca. Ok, ok. Sí. Y pues imagínate que empecé a hacer un estudio de mercado y hoy me levantaba y me hacía ya a las 5 de la mañana a contar gente.
Entonces, claro, las personas que llegaban a las 6 de la mañana a recibir turno y los que salían. Y yo me ponía a contar gente a ver qué les vendo. Y entonces me diseñé unos desayunos y me armé un carrito y eso y fui a venderles desayunos. Y, bueno, y entonces, bueno, llegó el día en que me retiré, ¿no? Yo como trabajo hasta el viernes, el lunes. Y llegó el viernes porque ya tenía el carrito, ya tenía todo. Y esa tensión como de... O sea, Aquí metiendo. sí, si no Es que funciona, ahora sí lo que se viene. y si no funciona, Claro. sí, y no ir a vender en la calle. Y aparte me tocaba arrastrar ese carrito, pues, por ahí unos 10 minutos, yo creo, arrastrando ese carrito. Me daba pena, tenía dos vecinas súper guapas. Si llegan a ver este podcast, ahí lo dicen. Hola, vecina. Estoy triunfando. Me da mucha pena, la verdad. Y no, la verdad que el primer día eso fue genial. O sea, mi mente me decía, qué pena, esto, y yo simplemente no hay opción. Simplemente lo tengo que hacer. Y llegué allá, me parqué allá a vender esos desayunos y tengo que hacer que pase. Claro, las personas ni se acercaban. Pues, Claro. yo, buenos días, los desayunos, bienvenidos, sigan, tranquilo, pruébalos. Era actitud, yo esa mierda no la he hecho, Claro. pero era actitud porque era responsable de qué historia iba a contar en la tarde Claro. y los siguientes días. Claro. Ya me había retirado, ya había ahorrado para ese carrito de comidas. El caso es que a las 9 de la mañana ya acabo con todo. Yo, ¿A qué hora qué comenzaste? maravilla. A las 5 de la mañana estaba ya. 5. Qué maravilla. ¿Te diste cuenta que se podría crear dinero? Se podía Por crear realidad. dinero y de repente empecé a ganarme más de lo que ganaba en una franja de tiempo mucho más corta. Claro. Y yo lo que entendí es, si la educación, si el estudio hizo esto por mí, ¿cómo no voy a seguir bien? Me volví mucho más adicto a entrenarme, a estudiar, a leer. Wow. Entonces, todas las tardes, para mí era de más o menos de mediodía a 6 de la tarde, era solo estudiar y mis cuadernos, y mis estudio y marketing, negocios, toda esa clase de cosas. Y entonces yo decía, ahí tengo que hacer algo, tengo que encontrar en qué industrias sí voy a construir mi patrimonio. En cuáles, no sé, desayunos seguro no es, pero otra. Y estudiando, un día llegué y me salió una noticia de la energía solar en Europa, cómo está creciendo, cómo está generando empleos y cómo está ahorrando muchos millones para las empresas y ayudando al clima, al medio ambiente. A mí esa cosa en mi mente fue como, wow. Claro. Yo dije, eso no lo he visto en Colombia. Claro. Y yo dije, me voy a dedicar a eso. O sea, simplemente me voy a dedicar a eso. Y ahí empecé a hacer contactos en España, por internet, a hacer contactos en Argentina, empecé a hacer más contactos. Ya después empecé a buscar aquí en Colombia. Nos conocimos en la empresa de energías renovables, ¿sabes? Y así fue como llegué a la energía solar. Tremendo. Varias cosas de Wow, tu historia, Cami. O sea, de hecho, Tony Robbins dice, del choque viene el cambio. From shock comes change. Tony Robbins lo dice. La mayoría de las veces, y es más, él dice, ojalá venga de la inspiración y no del choque. O sea, que fue ese momento de tu vida que te dio miedo, porque yo creo que muchas de las personas que nos están viendo acá y nosotros nos identificamos, llega un momento en la vida en que uno dice, tengo que hacer algo diferente. Y también la perseverancia que tú tuviste para hacerlo, porque muchas personas que nos están viendo tienen ese miedo. Yo nunca he vendido desayunos, yo nunca he hecho. ¿Qué crees tú que fue ese factor determinante para, a pesar del miedo, hacerlo? Digamos que yo lo que hice fue proyectarme. O sea, yo me hice una serie de preguntas que de pronto no les conté eso en su momento y fue, si sigo haciendo lo que hago hoy, ¿qué va a pasar conmigo en 20 años? ¿Qué va a pasar conmigo en 10 años? Y en el momento que yo me hice esas preguntas, la respuesta no me motivaba. Porque me gustaba la fiesta, porque no entrenaba, porque un montón de cosas, porque tenía un trabajo que no me gustaba. Entonces yo dije, pues de ahora en adelante, lo que haga hoy va a hacer sentido es para yo el futuro, ¿sabes? Entonces, he proyectado lo que quiero vivir. Entonces yo, cuando vi energía solar, o sea, primero dije como, tengo que construir patrimonio, o sea, no
ya entendí que puedo crear otra realidad y no estoy dispuesto a aceptar esa, Claro. ¿sabes? Ya, entonces ahí empecé como Rompiste pasar, patrones. exacto, pasar de las cosas me pasan a hago que pasen las cosas. Eso creo que es fundamental, Tremendo, sí. ¿sabes? Listo. Una vez eso, cuando ya fue con la energía solar, pues fue esa capacidad de olfatear el futuro. O sea, leer las leyes, qué había pasado en otros países, en Asia, en Europa, ¿sabes? Cómo es que se mueve la economía. Pues cuando veo eso es como, es obvio que va a pasar. Claro. ¿Sí? ¿En cuánto tiempo? Yo decía, en 3 años. No pasó en 3 años. Sí, ya, pues imagínate, llevamos desde 2017, ya van a ser casi 10 años en la energía renovable. Pero va a pasar. O sea, estoy seguro, ¿sabes? Como que los datos lo demuestran. Entonces, ¿cuál es la mejor forma de leer el futuro? Analizando las tendencias. Claro. ¿Sí? Entonces, si yo veo la tendencia que va para allá, pues alguien se va a hacer rico con la energía solar un día. Me va a encargar de que Claro. yo esté allá. Un concepto es como el tomar el control en ese momento de que viste en 20, o sea, hiciste los números y viste, o sea, estoy trabajando, o sea, estaba haciendo un montón de cosas, viviendo, teniendo un estilo de vida, pero dijiste, hoy, aquí no voy a llegar a nada si sigo así. Tal cual. Y es como un poco con tomar eso, o sea, tomar el control de lo que uno va a hacer para cambiarlo desde este momento. No quejarse, no de pronto un cambio de chip y simplemente hacerlo, porque algo que quiero resaltar es que como viste, o sea, viste eso y empezaste a buscar, te llegó el libro y empezaste a accionar, no decías, pero qué pereza ir a entrenar, no, pero tengo que leer un libro, no, sino de una accionas y por ende siempre va a haber una mejora. Tal cual, tal cual. Sí, no, yo creo que no se trata de lo que pensamos o decimos. A la hora de la verdad es lo que hacemos. Cami, nosotros hablamos mucho a nuestra comunidad, a nuestra audiencia, de crear un sistema de negocios, pero un sistema de negocios enfocado, que finalmente eso es lo que genera ingresos recurrentes desde varias líneas de negocio, pero manteniendo un eje central. Y eso lo veo en lo que tú nos comentas de energías renovables. Tú como me quedé con el ejemplo de la panadería, cómo veo una panadería y cómo lo pueden hacer mejor, cómo pueden abrir nuevas líneas, cómo se puede vender más. Y eso es lo que tú has hecho. Y me llama mucho la atención esa fintech a partir de energías renovables que generaste. ¿Cómo hiciste para tener esa idea de poder tener una fintech alineada a energías renovables y cómo empezaste a crear ese sistema de ingresos que tienes hoy? Genial. Como casi, como varias de nuestras ideas. Sí. Aquí, bueno, aquí también tengo que reconocer al equipo porque eso no es Camilo, o sea, sí es todo el equipo, es la empresa. Claro. Pero, ¿cómo llegamos a crear una fintech de energía solar? De embarrarla, de una secuencia de embarradas, de una secuencia de que uno dice, venga, entonces, ¿cómo se están moviendo los negocios? Analizamos el pipeline, o sea, ventas, métricas. O sea, eso de que hay el vendedor crack, que porque es el que convence, y todo, no, métricas. O sea, ya, Claro. sí, eso es. Entonces, empezamos a analizar las métricas y resulta que nosotros teníamos un cuello de botella, sí, una constraint, y era cuando se presentaba la oferta versus los que la pagaban, la verdad se reducía mucho, o sea, era un cuello de botella muy claro, ¿sabes? Y entonces era financiamiento. Claro. No, pues está muy bueno el proyecto solar, me va a ahorrar millones, pero cuesta, o sea, no tengo para la inversión, ¿sabes? No me alcanza. Claro. Entonces, nosotros, bueno, y empezamos con bancos, a acercarnos a bancos, que este banco, esto, listo. Logramos unas alianzas con bancos, esto. El banco, o sea, es que ahí también uno nota mucho, digamos que la cultura y es, o sea, a ver, ¿cómo digo esto? O sea, a la hora de la verdad, digamos que quien nos atendía en el banco no tenía el mismo ritmo que nosotros teníamos. Ok. Entonces, primero, Sí, que no conocen al cliente. sí, pues no van al ritmo, ¿sabes? Sí, O sea, sí. es como cuando tú vas a un restaurante pequeño o algo así y tú notas, como, este man tiene que ser el dueño que está atendiendo muy bien, ¿sabes? Hay empresas que logran esa cultura de efectivamente envolver Sí, toda una como que le compañía. importa, como que hace cosas. Exacto, sí. Pero entonces digamos que a nivel de los bancos nos pasaba que los ritmos son demasiado lentos. Primero te piden un montón de documentación. Sí.
y no te la piden todas de una vez, sino como, páseme esto. Y bueno, ¿y cómo va? Dígame, una semana después, 2 semanas después, es que toca que nos pase esto, ¿sí? Entonces nosotros nos toca empezar a armar procesos. Bueno, entonces como ya sabemos que esto es lo que nos piden, pues nosotros de entrada ya pedimos todo eso, te entregamos el paquete completo, pues para que eso avance. ¿Sí? Claro, claro. O sea, sistematizar la cosa. Y resulta que se demoraban, imagínate, 90 días en decirte sí o no. Fue un negocio sin fría en ese tiempo, ¿sabes? Un montón de Claro, cosas. sí. Entonces, lo que digo, no tenían el ritmo y estaba uno dependiente y prácticamente que, de cierta forma, como que el banco es como si te estuviese haciendo un favor, ¿sabes? Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí. Sí, es como, sí, yo soy el cliente y usted va a ganar mucho por mí. Eso. Entonces, es como, nos pasó eso y necesitamos solucionar eso, y dijimos, los bancos no nos van a dar el ritmo que nosotros queremos o al que nosotros estamos dispuestos, que queremos trabajar, ¿sabes? Entonces, pues empezamos a ver modelos que han funcionado en otros países y demás. Empezamos a crear el modelo y pues llegamos a la solución y es que, por ejemplo, tú tienes una empresa, ustedes pagan, no sé, $10,000 en energía al mes Sí. y entonces el proyecto, no sé, no les alcanza para el proyecto. El proyecto, un ejemplo, cuesta 100,000, lo que sea. Entonces nosotros lo que hacemos es que tenemos inversionistas, si levantamos capital, montamos el proyecto de energía solar en su empresa y ustedes si pagaban 10,000 de energía al mes, conmigo no van a pagar 10,000, van a pagar 9,000. Entonces empiezan a ahorrar desde el mes 1 que el proyecto está instalado por un plazo de 10 años. Ustedes ahorran, ¿sí? Pero ¿cuál es la diferencia? Que en el año 10 se acaba el contrato y los paneles tienen 30 años de garantía. Quiere decir que les quedan 20 años de energía gratis. Claro, ¿Sí? claro. O sea que lo que ustedes antes ya van pagando en facturas de energía mes a mes todos los meses sin tener nada, ahora cada factura que ustedes pagan con nosotros están pagando su propio proyecto. O sea, cambiaron el gasto por inversión. Claro. Y esa es la filosofía de lo que hoy estamos haciendo. Buenísimo. Cuando hablas de O sea, equipo, solo volteaste una oferta irresistible. sí, Es irresistible, ¿cierto? claro, claro. O sea, pues es como, Total. y cuando llegamos a donde nosotros les llamamos beneficiarios, no les llamamos clientes, sino beneficiarios porque sentimos que eso también compone todo, ¿sabes? Entonces, es como, haz algo, haz algo con tu dinero que hoy está pasando. Total. Compra el proyecto Sí. o accede a este modelo, pero pues el otro mes ya vas a tener que pagar factura de energía. Claro. No, es buenísimo, porque igual ya está pagando eso el asociado. Va a pagar menos. Sí, claro. Sí. Entonces, Cami, hablas de equipo y estamos de acuerdo. O sea, nosotros somos, de hecho lo decimos constantemente, nunca vamos a llegar igual de lejos si nos vamos solos a que si tenemos equipo. ¿Cómo fue para ti ese inicio, esa construcción de ese equipo? Mentores, la verdad. Siento que ha sido un proceso de mentores. De hecho, el papá de Dani fue mi mentor un tiempo. Sí, la verdad que he tenido mentores, digamos que para la construcción del equipo que hoy tenemos, que es un equipo que tiene unas características que me hacen sentir orgulloso y siento que tengo un equipo que me siento tranquilo de que me representen en cualquier lado. Yo sé que cualquiera de ellos me siento bien representado y eso me parece pues una fortuna, la verdad. Claro. ¿Qué ¿sabes? características crees tú que debe tener un equipo para las personas que están empezando y escuchan, saben la importancia, pero de pronto, ¿qué busco? Yo creo que hay algo fundamental y es cultura, Claro. ¿sabes? Ahí, digamos, yo trato de estar en la mayoría de entrevistas para cuando vamos a tener a alguien nuevo y uno se da cuenta en su lenguaje, cómo piensa esa persona y en si tiene la capacidad de poder adaptarse a esa cultura. Puede que uno falle en esa entrevista y la conclusión sea otra, pero uno se da cuenta de eso. Pero creo que lo principal es cultura. Entonces, por ejemplo, el otro día hacía una entrevista a un ingeniero y entonces él usaba mucho una palabra, no, eso es un chicharrón. No, si es, no, y eso es un chicharrón. Yo decía, no, o sea, yo traiga este man, weón. todo es Me llena de chicharrón. chicharrón de empresa, weón. O sea, ¿sabes? Sí. Sales a vender chicharrón. Exacto, weón. Resultados con otra unidad de negocio para ese man. Pero es como esa capacidad de verdad ver si efectivamente se puede
alinear a esa cultura y pues la cultura, nuevamente, más de ser qué es lo que decimos que somos, es qué es lo que hacemos realmente y establecer, nosotros les llamamos valores medulares y es cómo nos comportamos acá y qué cosas no se hacen acá. O sea, hay cosas que aquí no se hacen y entonces eso, desde que alguien llega al equipo, te sientes tranquilo, o sea, te sientes bien con esto, te gusta y somos sinceros, Claro. ¿sí? Porque es como lo vivimos nosotros. Chévere. ¿Sí? Desde el inicio. Desde el inicio. Sí, sí, sí. Entonces tenemos unos valores medulares claros. Por ejemplo, hay uno que es amor al feedback, que es uno de los que más me gusta. Entonces, amor al feedback es, yo te puedo decir las cosas y tú me puedes decir las cosas. No es que porque sea Camilo... O estás atacando. y Sí. la comunicación es horizontal y los decimos De doble vía. porque vamos a un objetivo en común. ¿Sí? Según nuestro objetivo, mira, esto no es así, no te lo tomas personal, pero pues es por el objetivo. Amor al feedback es uno de los que más me gusta. El valor de la palabra, siento que ese también es fundamental. Y es que, o sea, si es el valor de la palabra, o sea, si ya está hablado, nosotros sabemos qué va a pasar y así se hace. Sí. No sé si les ha pasado que ustedes de repente ahí hablan algo y dicen como, sí, listo, pero tiene que, así quedamos, listo, así quedamos. O sea, en mi equipo yo no tengo que hacer eso. Claro. Yo sé que si Dani dijo, listo, entonces te lo envió a más tarde a las 8 de la noche, no sé qué, listo, ya, yo sé qué va a pasar. Claro. ¿Sí? Pero yo no tengo que estar listo, pero seguro, pero no, porque entonces, ¿qué clase de cultura? Y también sabes que no tienes que estar haciendo seguimiento. Entonces, eso es como parte de esa cultura que hemos impregnado dentro del equipo. Qué chévere. ¿Cómo llegué a eso? A mentorearme con, sí, efectivamente, mentores de cerca, digamos que presenciales, pero también lo que uno se entrena pagando mentorías digitales, bueno, entonces te va. Qué chévere. Wow. Buenísimo. Sí, Cami, ¿cómo la ves? No, súper, súper porque, o sea, a mí me encantan los sistemas de negocio y como ver porque por un lado, y cuéntanos un poquito de eso, Cami, por un lado, tú vendes las soluciones para ahorrar energía, por otro lado tienes la fintech que también genera soluciones de financiamiento y por otro lado te metiste en el tema de educación, que es como uno de estos pilares fundamentales, pero ahora hablas un poquito de ese tema de educación, porque ahora ayudas a otras personas a crear su negocio basado en energías sostenibles y también generaste un tema de monetización por ahí. Sí. Ahí creamos un modelo de negocio un poco disruptivo, efectivamente. Y las franquicias, ¿no? Que tienen que ver con ese mismo modelo de educación. Sí. Entonces, digamos que a nivel de inversión la energía es un recurso vital para la economía. Sí. Cualquier producto o servicio que exista en la economía sí o sí requiere energía. Total. ¿Sí? El Producto Interno Bruto sube, el consumo de energía sube. Y es súper armónico. Entonces, efectivamente, ese recurso vital que ha sido la energía, curiosamente, los actores, los jugadores que han estado ahí en la historia han sido en Colombia por ahí 5, ¿sabes? 6. Vendiéndole a 50 millones de colombianos. Hablando de Colombia, ¿no? Claro, claro. Ahora, queremos expandirnos, sí. De hecho, la compañía se llama 2050 LATAM. Queremos participar en Latinoamérica. Pero han sido 5 o 6 actores los que han sido dueños de ese recurso vital. Y con la energía solar, de repente, ya no tienes que tener una hidroeléctrica gigantesca para poder entrar al mercado de la energía, sino que simplemente con un techo se Que eso puede. es lo que limitaba la entrada de muchos. Claro, eso es lo que limitaba. Pero entonces ahora esto permite que ya se diversifique esa participación, ¿cierto? Que hayan muchos más jugadores. Ahora, Claro. no muchos están dispuestos a invertir, ¿cierto? Bien sea porque son rezagados, bien sea porque no les alcanza, porque quieren destinar su patrimonio o sus recursos a otra cosa. Pero entonces, si igual siguen comprando energía y nosotros podemos hacer a través de este modelo que les acabo de mencionar, podemos poner energía cero inversión, pero entonces en vez de comprársela a la empresa de siempre, pues cómpramela a mí, que es energía limpia, y te estoy prometiendo que te van a quedar 20 años gratis aparte, ¿sabes? Sí. Pero entonces... Y tienes beneficios tributarios. Y tienes aparte de eso. incentivos tributarios, que en Colombia hay unos incentivos muy buenos. ¿Tenemos audiencia de otros países? Sí, Latinoamérica. Entonces, tenemos en Colombia, por ejemplo, hay unos incentivos de que uno se puede deducir de la inversión del proyecto solar el 50% en la renta. Es brutal. Claro.
proyectos que cuestan $1 millón, $500,000, $100,000, pues es súper bueno, ¿no? Súper bueno. Entonces, se puede aprovechar todo eso. Y entonces lo que nosotros hicimos fue como cuando dijimos, Mike, vamos a probar esto, ¿sí? Y entonces salimos, otro principio que muy ganador que aprendí es primero vender. Total. Primero venda y luego ya hace. Entonces, claro, Soluciones. no, es hacer inversión, entonces ya tú dices que me vas a comprar la energía por 10 años. Fíjense lo interesante de este negocio. Yo sé que tú ya vas a comprar a mí la energía por 10 años, porque por acuerdo lo firmaste y yo ya sé cuánto produce mi proyecto solar en 10 años. Yo ya sé cuánta plata o sea, yo ya tengo esa plata. Claro. ¿Sabes? Obviamente nosotros validamos eso por detrás súper bien, hay garantías, hay un montón de cosas que blinda muy bien el negocio y la inversión. Entonces, yo ya sé cuánto me va a ingresar. Y el CAPEX, la inversión que tengo que hacer, es tanto. Entonces yo le digo, señor inversionista, ven, ¿quieres entrar a este portafolio de inversión? Nosotros estamos dando en promedio una rentabilidad del 20% por 10 años. ¿Sí? Claro. Entonces, pues se vuelve muy atractivo porque Para el inversionista, Para el para el inversionista. comprador. Claro, total. para todos, ¿sabes? Y pues ayudamos el planeta, fortalecemos la economía, generamos empleo. Entonces, Y entonces el tema de la educación va a los que quieren participar en el proyecto o bueno, entonces esa es la fintech y nuestro modelo de inversiones. de inversiones. Ahora estamos buscando capital por allá también en Estados Unidos, es la idea, poder traer unos millones de allá. Esa es Buenísimo. una unidad, ¿no? Y la otra unidad efectivamente es educación, y en la parte de educación, pues nosotros hacemos talleres, hacemos seminarios, porque yo considero que la transición energética, que es urgente, lo dicen los científicos, necesitamos que pase para poder salvar el planeta, hay miles de especies en amenaza de extinción, o sea, es urgente, es necesario. Si hoy no está pasando, es porque hay un desconocimiento, Claro. ¿sabes? O sea, la verdad es que es una decisión cuando tú lo entiendes, es muy obvio, Sí. ¿sabes? Y ese también es el proceso de venta que me gusta Claro. en los negocios solares, y es que no se trata de convencer, sino que el usuario, cuando uno hace un buen trabajo y de verdad, pues, también está dispuesto a aprender, el usuario llega a su conclusión natural que dice, obvio, Claro. ¿sabes? Sí. Entonces, si hoy no está pasando una transición Precisamente es abrir los ojos. Sí. Sí, sí. Si hoy no está pasando una transición energética es porque hay desconocimiento. Entonces, desde ahí nosotros hay un montón de cosas que hacemos sin costo, gratuitas, como hay otras que sí efectivamente son pagas, para aquellos que quieren empezar a meterse a la industria de la energía solar. Como, yo quiero, ese mundo me parece interesante, quiero conocerlo, ¿sabes? Quiero saber. Entonces, por ejemplo, tenemos el seminario de los negocios de la energía solar. Próximamente vamos a hacer uno. Ahí las personas comprenden desde cero que si es un cliente potencial, que no, cómo funciona este tema de los incentivos tributarios, que hay que tener en cuenta a la hora de desarrollar un proyecto, cómo son los modelos de financiamiento. O sea, le da una claridad a las personas para que, dependiendo de cómo quieran actuar, puedan actuar desde ahí. O sea, de pronto, ¿cuál sería como el avatar de ese seminario que tú dices? ¿Una persona que está buscando ingresos adicionales que quiere meterse al mundo de la energía? ¿Así lo describirías o sí? Por ejemplo, Ok. sí. Ok. Como también puede ser el usuario final que quiere comprender cómo es que se puede llevar a cabo. Claro. O sea, yo tengo un restaurante, un sitio y quiero entender qué puedo hacer acá en mi lugar. Por ejemplo, ¿sí? sí, Ok. le va a dar una claridad de cómo se puede financiar, le va a dar una claridad de la confiabilidad de la tecnología, ¿sabes? Claro. Porque, digamos, hay personas que les parece loco que un panel solar tenga 30 años de garantía. Sí. Claro, es que es mucho tiempo. Pero Cami, o sea, me llama mucho la atención eso que tú mencionas, y por eso mira que una de las primeras preguntas que te hice fue, oye, ¿Cami es ingeniero o eléctrico, electrónico o algo? Porque uno siempre dice, oiga, ingeniería solar, ingeniería renovables, algún conocimiento técnico debe tener. Pero eso que mencionas me llama mucho la atención, como una persona sin tener un conocimiento técnico, sino simplemente la mentalidad, las ganas y liderazgo y ganas de hacer algo, aplicando un tema de tendencias a futuro, puede empezar a crear un negocio como tú lo tienes. Y ese es uno de los mayores aprendizajes que me estoy llevando de este podcast, Cami, y te felicito por eso, porque mira ese sistema de ingresos que estás conectando, Cami. Gracias. Y quiero hacer una pregunta, Cami, alineado con eso, porque sé cuál es la respuesta, pero quiero llevársela a toda nuestra audiencia. ¿Qué tan importantes han sido las redes sociales y el social media en esta expansión de 2050 Latam y de todo lo que está generando, Cami? ¿Qué tan importante es? El social media, la marketing. El social media, las redes sociales. Bueno, a nivel
personal ha sido pues una de las herramientas que nos ha impulsado, la verdad, bastante, ¿sabes? Siento que, de hecho, le enviaba un audio a la comunidad antes de ayer, que se llamaba La economía está dura, dice el incoherente. Wow. Y claro, pues como mi comunidad está interesada en la energía solar, Buenísimo. entonces yo digo, si de repente usted está pensando que la economía está dura, que los negocios son difíciles, usted está interesado en la energía solar y usted está en esa comunidad es porque conoce más de energía solar que el común denominador, usted es incoherente, porque ahora Google Maps y mire 5 kilómetros a la redonda cuántos techos hay ahí disponibles para usted hacer negocios, ¿sí? Para usted transformar techos en ingresos, Total. ¿sabes? Entonces, si usted está diciendo eso, usted está siendo incoherente con lo que usted ya sabe. Ahora, usted tiene que ser intenso en acción, intenso en comunicación. O sea, yo alguna vez dije, cuando alguien piense en energía solar, tiene que pensar en Camilo. Y yo creo que he logrado eso, por lo menos para una gran parte de personas acá, ¿sabes? Entonces, yo siento que efectivamente necesitamos que la energía solar se vuelva algo tan obvio y tan tonto no tenerlo como decía yo ahí, por ejemplo, usar acá las billeteras digitales, ¿no? Llegas a una tienda, llegas a un lugar, tienes Nequi, no, o sea, ¿cómo no vas a tener, güey? ¿Sabes? Claro. Sí. Sí, total, ya es lógico. Sí, exacto. Entonces, la social media, sin duda, para nosotros, para mí ha generado ese efecto, para nuestra compañía ha generado ese efecto. Y en línea con eso, Cami, porque veo que, bueno, a quien no le gusta, los emprendedores están buscando tendencias. Conectaste hace muchos años con el tema de energía renovable. ¿Cómo ves tú, a nivel de sociedad en la empresa que tienes, el tema de IA? ¿Qué tanto ha impactado o sientes que va a impactar tu negocio? Uy, eso es una locura que avanza tan rápido Sí. que uno dice, wow. Sí. O sea, la verdad, o sea, si hoy no la estás usando y estás escuchando esto, o sea, de verdad que se vuelva una prioridad, porque es que te vas a multiplicar por 20. O sea, la calidad de las cosas que vas a sacar va a ser por 20, ¿sabes? Sí. En 5% sería total, güey. O sea, nosotros, por ejemplo, estamos implementando inteligencia artificial y yo creo que nosotros no somos, o sea, que no la usamos con todo el potencial que tiene. Claro. O sea, yo siento que hoy hace un montón de cosas por nosotros Sí. y funciona súper bien, pero yo creo que todavía ni siquiera le entiendo todo el potencial que le podría sacar. Pero para que ustedes tengan una idea, mira, nosotros tenemos inteligencia artificial a nivel de proyectos de energía solar, desde todo el tema de cómo recopilamos la información de nuestros usuarios, beneficiarios, desde nuestra área comercial, porque precisamente con este tema de las franquicias y demás, pues tenemos una fuerza comercial súper grande y entonces tenemos que mapear un montón de proyectos y eso se los asigna solo al equipo de ingeniería, ¿sí? Que de hecho varios ingenieros ya fueron reemplazados en nuestra empresa por inteligencia artificial, ¿sí? Claro. Y eso diseña ofertas así, o sea, si bien pasa una etapa de ingeniería, una vez que pasa la etapa de ingeniería, las ofertas bonitas, todo eso que antes tocaba coger una por una y maquillarla, dejarla linda, pues ahora simplemente ya, o sea, simplemente coges un paquete y salen todas, ¿sí? Nuestras presentaciones, por ejemplo, pasaron de ser un PDF a ser una aplicación interactiva para el usuario en donde puede ver el horizonte de su inversión a 30 años, a 10, a 15, donde puede ver financiamientos en tiempos. Entonces, todo eso lo puede hacer con la inteligencia artificial y mapeamos, por ejemplo, a nivel comercial, entonces sacamos resúmenes de las llamadas que tenemos uno a uno con los clientes porque pues son proyectos de $100,000, $200,000. Nos hace unos resúmenes de esas llamadas, las califica en un score de 1 a 5, ¿sí? Nos da y empezamos a tener como cosas, qué es lo que funciona, qué es lo que no funciona, si ese comercial está aplicando o no está aplicando el pitch de venta y nos permite tomar decisiones. Entonces, claro, entonces tenemos todos los proyectos, entonces armamos estrategias para tal cosa, para este segmento, y todo eso es con inteligencia artificial, si no se podría, pero tardaríamos meses. Y yo quiero resaltar algo que tú dijiste al inicio, cuando estabas hablando de sociedad, procesos, porque yo siento que hay mucha gente que no la está usando bien porque simplemente empieza a pedirle cosas sin antes montar procesos. ¿A qué me refiero?
Bueno, pondría todo sobre la mesa a decir que ustedes ya tenían eso y lo que venía fue acelerarlo. Porque si las personas, los empresarios, los emprendedores, no, por ejemplo, ¿qué es armar un paquete? Era porque ustedes ya lo hacían manualmente. Entonces ya dan la instrucción correcta. Versus la persona que dice, arma un paquete. No, pero ¿qué es armar un paquete? Entonces, ¿qué tan importantes son los procesos antes de montar la IA? Uy, Dani, eso es tremendo porque les acaba de regalar, la verdad, oro Sí, puro, sí. ¿saben? Porque lo que acaba de decir Daniel, yo siento que eso se vive de la experiencia de la embarrada. Sí. Lo digo porque también me pasó, o sea, cuando yo vi todo eso, inteligencia artificial y me metí en el equipo, me trajimos un mano duro en automatizaciones también y agentes, y uno ve cómo se ve la red neuronal y uno dice, ¿qué creamos? O sea, así, ¿sabes? Las automatizaciones que está conectada con esta. Sí. Y entonces, claro, nos mandamos y quisimos automatizar un poco de cosas que ni Claro. siquiera habíamos llegado a ver antes y esa cosa pues no funcionó. O sea, Claro. funciona de que A se la pase a B y B se la pase a Sí. C y cree tal cosa. Eso funciona. Pero que el mercado efectivamente sea compatible con eso. Conecto, sí, o sea, básicamente es mejor, siempre lo decimos, es como, si ya tengo el proceso, ya está validado, ya le funciona al cliente, Esa es la forma. ya es el momento de Esa es automatizar. la forma. Y lo que pasa ahorita con el boom, todo eso, es como, no, yo quiero un chatbot que me atiende y yo no trabaje, prácticamente. Pero ok, ya conoces cómo es el proceso normal de un cliente. No, esa es la falla y por eso si usted lo está escuchando, se automatiza después de que usted sabe qué es lo que funciona. Ahí es cuando se automatiza. Antes no se automatiza. Por ahí vi el proceso de Elon. Entonces, tú miras qué funciona, lo sistematizas, eliminas lo innecesario, automatizas, pruebas y optimizas. O sea, ya. Exactamente. Pero no es empezar por la automatización porque fallamos. Completamente. Así es. Totalmente alineados, Cami. Sí. Y nosotros tenemos una audiencia así que habla mucho de eso. Cami, ¿qué se viene? ¿Qué se viene para lo que queda de este año y los próximos años? ¿Cómo ves la industria? O sea, a lo que voy, ¿qué se viene en tu conocimiento en cuanto a medio ambiente y qué se viene como empresa y como visión que tienes? Pues yo creo que se viene una revolución económica verde muy fuerte. Esto es una tendencia que se puede ver, sí, desde de los emprendimientos. Siento que hoy las empresas son más empresas que tienen que ser responsables en el contexto global que estamos viviendo, ¿sabes? Ya siento que también los consumidores no están únicamente a comprar algo, sino que conectan cuando hay una promesa mucho más transformacional, ¿sabes? Sí, total. Entonces yo creo que, por ejemplo, mi visión ahora a mediano plazo es 2030, porque en 2030 tenemos el primer corte de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la Agenda 2030, ¿sabes? Entonces sé que se va a mover una economía fuertísima hacia el cumplimiento de esos Objetivos de Desarrollo Sostenible. Siento que hoy los emprendimientos están alineados con esto. Las grandes empresas tienen informes de sostenibilidad, indicadores de sostenibilidad, certificaciones. Entonces, si uno entiende ese contexto, recuerden que la mejor forma de leer el futuro es analizando las tendencias. Y si uno entiende eso, pues se mete ahí. Entonces, mucho capital se va a dirigir por ahí, demasiado, demasiado. Yo veo que al 2030, por lo menos desde mi perspectiva que estoy en la industria de la energía solar, van a haber un gran boom de implementación de esta tecnología y otras más, ¿sabes? El tema de inteligencia artificial pues está muy unido incluso al tema de la energía, a cómo se toman decisiones con ese recurso energético, Claro. a tener usuarios informados, que tú puedas en tu celular saber cuánto consumes, en qué horarios la energía tiene un mejor precio. Huella de carbono de las empresas. Huella de carbono, exacto, estamos en el camino a salvar el planeta literal. Y pues yo creo que eso es, si uno tiene un talento, pues póngalo a ganar plata salvando el mundo, ¿por qué no? O sea, Chévere. genial. ¿Sabes? Claro. Buenísimo. Chévere. Ahorita tú arrancaste el podcast mencionando que tú empezaste con un cambio de mentalidad y que ese cambio de mentalidad se fue pasando a un tema también de cambio espiritual y espiritualidad, al punto de que, si te entendí bien, la espiritualidad ya como que pasaba por encima de la mentalidad. ¿Qué tuvo que pasar? ¿A qué te referías con ese tema espiritual que mencionaste?
Pues la verdad es que, claro, cuando yo les conté que entendí que era posible crear una realidad y que esa responsabilidad era solo mía y que tenía ese poder de crear esa realidad, entonces empecé a crearla a costa de lo que fuera, ¿sabes? Empecé a crear esa realidad sí o sí, y entonces ese sí o sí era contra la corriente Ok. y era trasnochando y era trabajando de lunes a domingo y era, o sea, era desde el sacrificio, ¿sabes? Es la cultura hustle, que se conoce como el trabaja, trabaja, trabaja. Sí, sí. Sí, sí, así. O sea, y pasé mucho tiempo así y pues esa cosa eh, no agota, ¿sabes? Esa cosa Sí, desgasta. sí desgasta y entonces también quieres forzar muchas cosas cuando... Entonces no, o sea, pero pues tuve que pasar por eso para tratar de buscar otras cosas, ¿sabes? Como tratar de entenderle un poco. Entonces me crucé con un curso de milagros, no sé si lo has Claro. escuchado, ¿sí? Sí, un Es- curso de milagros. Entonces me crucé con un curso de milagros súper recomendado para Sí. todos. Y pues eso te hace como Wow. tener una perspectiva de, hey, ¿qué estás viendo? O sea, sí, sí. Y entonces mientras tú ves así que todo va contra corriente, pues puedes tomar la decisión de ver cómo todo fluye a tu favor y que la vida está a tu favor. Y siento que eso es espiritual, no religioso, es espiritual, ¿sabes? Desde el espíritu como esa energía que habita todo y que tiene el poder de crear. Entonces, si yo sé que yo estoy haciendo lo mejor de mí, si yo sé que yo estoy entregando lo mejor de mí, eh, pues la vida simplemente pasa como tiene que pasar. No tengo que forzar nada, ¿no? Y la verdad, digamos que hoy es una mentalidad que me acompaña. Puede que a veces caiga, ¿sabes? Puede Sí, que a como veces sí, pero todos. te digo que hoy la gran parte del tiempo lo veo desde una perspectiva y de la tranquilidad de que la vida está a mi favor, si yo sé que yo estoy haciendo las cosas bien. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Si tú sabes que no estás haciendo las cosas bien, si tú sabes que no te estás entregando con tu mejor intención, con tu mejor energía, pues eso va a traer culpa inevitable. Sí. Sí. Ahora, si sabes que lo estás haciendo bien, pues eso trae tranquilidad. La vida se va a configurar, mira, Total. la vida se va a configurar como se tenga que configurar, vas a pasar las experiencias que tengas que pasar, pero simplemente si tú sabes que hiciste tu parte, la vida va a ser tu parte. Y qué curioso que muchas veces uno dice, me pasó esto y esto, y pasa el tiempo y resulta que, lo que parecía una maldición resulta que era una bendición disfrazada. Uf, la mayoría de veces. Hay una intención y un propósito con cada cosa que se va poniendo, bueno, en mi caso, que Dios va colocando en el camino. Sí, entonces, entonces tengo una frase by Energy Camilo y es, muchas veces las cosas no salen como uno quiere, salen mejor, Claro. ya. Sí. Ahí por gustos de censurar los seres humanos por defecto siempre pensamos en lo peor. En lo peor, entonces, ¿qué pasa si piensas diferente en lo peor? Exacto. Porque es como los que nos entramos en eso y es como, uff. Sí. Y lo peor casi nunca pasa. O Y nunca entonces, pasa. creo que eso, porque me parece importante dejarlo claro, está sujeto a la responsabilidad de cómo entregas en tu día a día. Total. Porque es que si te estás entregando a medias, vas a tener culpa cuando la vida se comporte de cierta forma. Pero si tú sabes que te entregaste en excelencia, que no se trata de perfección, En excelencia. sino en entregar lo mejor de ti, ya, o sea, suéltalo. Sí, Sí. suéltalo. Entonces cuando empecé a trabajar desde ahí y empiezo a tener una tranquilidad y como ese poder de verdad de manifestación de que casi que es lo que digo pasa, lo que pienso pasa, Impresionante. y si de pronto no pasa como tú tienes de punto A a punto B, punto C, no, de pronto no pasa así, pasa de otra forma, pero pues tengo esa tranquilidad y siento que eso va desde lo espiritual. Entonces, si hoy alguien me preguntara por dónde se debe arrancar para poder, Sí. no sé, lo que sea, construir, lo que sea, yo le diría arranque desde lo espiritual antes de la mentalidad. Porque yo caí en la trampa de la mentalidad y cuesta. Sí, y como chocar, sí. Yes. Cami, Buenísimo. una de las Chévere, impresiones paralelo. que yo tuve al conocerte, y bueno, y quiero preguntarte ahora como empresario,
¿Tienes algunos hábitos? Porque yo siento que tú eres una persona de hábitos, disciplinado con el deporte. Bueno, eso recuerdo cuando te comencé a ver en redes. ¿Tienes algunos hábitos, algunas rutinas tuyas de Camilo como empresario? Bueno, pues digamos que mi día a día, no el 100% de las veces, pero Sí. creo que un 95% de las veces, por ejemplo, pues tengo mi meditación. Ok. Y mi meditación yo mismo la hago, eso lo estoy haciendo desde este año, y es que yo mismo, de acuerdo a las metas que escribí del año, que las hago en diferentes roles de la vida. Esa es una grande, poner metas. Muchos no lo hacen. Bueno, sí, sí, he empezado por ahí, eso también me cambió la vida. Sí. Eso, o sea, eso me cambió la vida años atrás y me sorprendió que lo que escribí en 6 meses había pasado, pero ni siquiera me había dado cuenta. O sea, simplemente ya lo había dado por hecho y ¡ah! Eso fue lo que yo escribí. Wow, tremenda ¿Sabes? sensación. Sí, sí, sí. El solo hecho de escribirlo, eso cambia el juego, te da una claridad. Porque si tú no tienes la capacidad de dar la respuesta de hacia dónde vas, pues ¿para dónde vas? Total. Para un velero sin puerto cualquier viento es bueno. Ahí está. Ajá. Sí. Entonces, escribir metas y pues yo recomiendo, o es lo que yo hago, escribirla por mis diferentes roles de la vida, ¿sabes? Entonces, la escribo en el deporte, la escribo como empresario, la escribo como en mi marca, ¿sabes? Bueno, en diferentes áreas. Entonces, lo que hago ahora es que voy con más frecuencia a este libro de mis metas y entonces por cada rol lo que hago es una escena de cómo lo quiero vivir y la hago muy sensorial. Entonces me armo un guión con IA para que tenga como unos buenos conectores y se sienta fluido. Y entonces lo hago que sea muy sensorial mi experiencia con olores, con texturas, con sonidos, todo esto. Y grabo con mi voz y luego le pongo una frecuencia de fondo y entonces eso me lo consumo en las mañanitas. Oye, buenísimo, nunca lo he escuchado. O sea, lo he escuchado en diferentes, o sea, no unido. Ajá. Buenísimo. Sí. Eso Chévere. fue también unas conclusiones que llegué ahí, porque decía, si escribir las metas al principio de año y no volver a ver ese libro genera un efecto, Total. ¿cómo será si lo tengo en cuenta mucho con mayor frecuencia? Sí. ¿Y cómo será si lo llevo mucho más sensorial? Sí. Y cuando yo dije eso, yo dije, no me puedo dormir sin hacer eso esta noche. Y lo hice y ahora lo practico. La verdad, siento que como que se vence esa meditación que ya tengo, ¿sabes? Ujú. Sí, sí, sí. Porque casi que la manifiesto y entonces digo, ya toca actualizar. Sí. Sí, toca cambiar el guión. Esto es, digamos que es parte del hábito. Entreno casi que todos los días. Procuro leer casi que todos los días. Y ya, el resto sí es working. Te va a poner, Working. actuar. Sí, Actuar, sí. actuar. Sí. Bueno, Cami, hemos llegado al final. Siempre nos queda faltando estos episodios. Esperamos tenerte en otro. Uy, sí. De verdad. Qué buena conversación, Cami. Sí, estuvo genial. Sí, la verdad que sí. Y la industria en la que estás, buenísima. Y me encantó eso que dijiste. Si podemos hacer algo, si lo podemos hacer, salvando el mundo, o sea, es una motivación muy grande. Y Yes. finalmente esta es la casa de todos, ¿no? Es la casa de todos y a veces no somos conscientes de nuestros hábitos, cómo vivimos, cómo consumimos muchas cosas, ¿no? Y a veces con pequeños cambios. Entre esos cambios, cómo consumimos la energía. Cami, ha sido un placer tenerte acá, de verdad que gracias por sacar el tiempo. Sabemos que estabas en medio de reuniones y todo, entonces agradecerte que hayas podido estar con nosotros en este podcast. No, a ustedes muchísimas gracias. La verdad que me sentí súper cómodo, sentí que fluyó, me alegraba verlos porque ya va tiempo sin Sí. verlos también. Saber, digamos, este aporte que se está haciendo, que ojalá logremos inspirar allí algunas mentes, algunos corazones. Sí. Y bueno, no, pues... ¿Dónde pueden encontrarte? Cuéntanos dónde te pueden seguir, dónde pueden encontrar. Seguramente hay personas que les interesa el proyecto en el que estás. Cuéntanos. Claro. Bueno, me pueden encontrar, principalmente mi red social es Instagram. Pueden encontrarme como Energy Camilo, Energy Camilo. Y así mismo estamos en Facebook, así mismo estamos en TikTok. Nuestra compañía se llama 2050 Latam, bien, pero pues todo el branding lo hacemos a través de mi marca, Energy Camilo.
Nos faltó hablar de marca personal, eso quedó para otro. Sí. Ahora, Diego, todos Cami. aquellos que empresas de pronto que estén viendo, consumen energía, quieren ver cómo sería su proyecto de energía solar, envíenme un mensaje, con todo el gusto analizamos su proyecto. Tenemos ahí beneficios muy chéveres, trabajamos con las mejores marcas, nada, eso está genial. Bueno, ahí lo tienen emprendedores, empresarios para que contacten a Cami. ¿Vas a decir algo? Cami, muchísimas gracias. Súper potente la conversación, inspiradora tu historia. Y de verdad que te felicito por lo que estás construyendo. Y yo sé que toda la audiencia de 5% te está llevando un gran mensaje. No, gracias a ustedes, gracias. Espero verte pronto, por allá, te visito. Dale, me cuentas. Eso. Cuando vengas por acá, me Abri- cuentas. abrir un Echamos- mercado allá. echamos chisme y miramos qué podemos hacer. De una, claro que sí, gracias. Bueno, muchas gracias y Dale, Cami. Un recuerden abrazo. también seguirnos. Nosotros, como dice Cami, vemos métricas y sabemos que la mayoría de personas que nos ven no siguen el canal. Nos ayudan muchísimo, no les cuesta nada. Un follow, like a este episodio y dejen los comentarios abajo, que abajo en la descripción igual vamos a poner las redes de Cami por si no las alcanzan a notar. Y nos vemos en el siguiente episodio. Gracias, Cami. Chao, chao. Así es. Un abrazo. Saludos para todos. Chao, chao.